Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y otro ciclo muy importante del que debemos hablar es el ciclo del potasio. El ciclo del potasio es un ciclo de un nutriente que evidentemente el potasio, como ya hemos visto, es fundamental para la vida y para muchísimos procesos dentro de los organismos vivos, que evidentemente lleva la necesidad de pasar por un ciclo biogeoquímico. Y en principio el potasio, al igual que ocurría con el magnesio, se encuentra principalmente en un ciclo un tanto de suelo, por decirlo así, porque el potasio efectivamente aparece en el suelo principalmente arcilloso y demás, y el potasio sobre todo se va a encontrar en este tipo de sustrato, permitiendo que las plantas absorban ese potasio y por lixiviación del agua también puede haber procesos de potasio, pero sobre todo el potasio lo más importante es que cuando entra en las plantas y por tanto en los organismos fotosintéticos, no solamente en plantas, también sería en el caso de las algas y en el caso de las bacterias fotosintéticas, igual que ocurría como en el caso del magnesio, que creo que no lo he comentado, pero evidentemente cuando yo digo que es ciclo del suelo, y aunque lo he explicado con plantas, en realidad esto se extiende a algas y también, por supuestísimo, a los procesos fotosintéticos. Todo organismo fotosintético necesita de la fijación de otros nutrientes para poder producir sus propios compuestos orgánicos. Entonces, evidentemente, el potasio es uno de ellos, se fija en esos organismos fotosintéticos y cuando estos mueren, vuelve otra vez el ciclo al suelo. Pero también en ese proceso, evidentemente, de crecer las algas, las plantas o las cianobacterias, hay otros organismos carnívoros o devoradores que se las comen y también absorben de ahí el potasio. Y la fertilización de los suelos, así como el cloruro potásico, realmente son formas de redevolverle, digamos, el potasio al medio. Es de lo que son ricos los fertilizantes. Sea como sea, la cuestión es que el ciclo del potasio existe, es decir, está en todos los organismos vivos, es fundamental, como ya vimos, el potasio, y evidentemente cuando todos morimos, el potasio vuelve nuevamente al suelo y vuelve a dar nuevamente vida. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.